Muchas gracias. Segunda vez que estoy en ENIE, muy contenta. Me encanta que sea aquí en Concepción, que podamos ver a muchos profesores y profesoras que vengan a comprender cuál es el valor de la inteligencia artificial en la sala de clase. Yo soy periodista de profesión, pero toda la vida me he dedicado al tema de educación. De hecho, mi tesis fue acerca del uso de la televisión y la educación. En esa época, ver televisión era igual de complejo. En las escuelas pedíamos a los padres que los niños no vieran tanta televisión. Pasa lo mismo hoy un poco con los celulares. La resistencia a lo nuevo, en general, tiene a una mirada antigua, pero también tiene a aquellos que son innovadores y que deciden por mutuo propio ser profesores distintos, no ser el profesor que todos los días hace lo mismo, porque seguramente aburre. La gracia de la tecnología es que nos permite hacer hoy o pensar en una clase diferente. Y la inteligencia artificial principalmente vino para eso. ¿Qué tienen en común estas personas? ¿Qué creen ustedes? No existen. Son personas que no existen. No existe. Cada una de estas personas que vemos acá no existe. Este es el desde de cómo parte la inteligencia artificial, de poder generar una realidad que no es real. Pero yo podría pensar en cómo logro que estas personas me sirvan para tener un recurso pedagógico directamente. ¿Cómo logro hacer con estas personas algo que pueda ser interesante para los estudiantes? Así como hablaba Lassen, la gracia que tiene esto es evitar el papel en blanco. Cuando yo siento a los estudiantes, les digo, hagamos un cuento, es muy distinto a cuando les digo, vamos a hacer una actividad donde vamos a partir desde el humano, luego inteligencia artificial y luego el humano. La misma metodología que planteaba Lassen. Aquí tengo un objetivo de aprendizaje que efectivamente la idea es expresarme en forma creativa acerca de esta imagen, que para los niños y niñas seguramente, o para los adolescentes, si yo no pusiera la inteligencia artificial, seguramente sería bastante más básico lo que yo puedo presentar. Y vamos a trabajar con el chat GPT. Obviamente también existen otras herramientas como Gemini que permite hacer exactamente lo mismo y de verdad yo creo que compiten harto las dos. Lassen dio otro ejemplo, pero acá le pido a los estudiantes que empiecen a posicionarse en una idea. ¿Cómo logro hacer un cuento, una noticia o algo? ¿Cómo los logro interesar? Y efectivamente vamos haciendo acá una idea de decirles, ustedes son expertos en reconocer, dame 10 ideas. ¿Por qué yo al sistema le voy a decir, dame una idea? La máquina se va a demorar lo mismo en darme una idea a que piensen 10 ideas. Luego de estas 10 ideas, les digo a los estudiantes personalizadamente que decidan cuál es más interesante, cuál quieren ellos trabajar. ¿Por qué tiene que ser la misma idea para todos los estudiantes? Cuando yo decido dar una idea, un cuento, una historia, estoy haciendo exactamente lo mismo que yo podría hacer sin tener inteligencia artificial. Estoy haciendo lo mismo, no hay ninguna diferencia. No estoy desarrollando, por ejemplo, el pensamiento crítico. No estoy desarrollando el trabajo en equipo que puedan revisar las 10 ideas que le da la inteligencia artificial y que en conjunto, en trabajo en equipo, puedan revisar cuál es la más interesante. De estas 10 ideas, le digo, por ejemplo, elijan una, que es la número 6, y luego veamos cuál sería la introducción a un cuento. Hasta ahí estoy trabajando en la segunda parte, que tiene que ver con la inteligencia artificial que me está entregando algo. Pero luego les puedo decir, y ahora ustedes hagan el segundo párrafo. Seguramente lo más seguro, y está comprobado que cuando los niños trabajan con este tipo de metodología mezclada, están mucho más interesados en hacer la segunda parte. Obvié esta página en blanco que es
partan de un cuento desde cero. Ese es el momento, tal como mostraba Lassen en la imagen, en que yo empiezo a pensar y a pensar, tal cual como se hacía antes, y no hay ningún problema en eso. Pero cuando medio con la pantalla, seguramente va a ser una forma distinta como los estudiantes van a comprender y se van a entusiasmar. Y no se van a entusiasmar solamente ellos. ¿Qué es lo más importante de esto? Nos vamos a entusiasmar nosotros, porque es entretenido lo que aparece, es la dinámica en la sala de clase, es una dinámica distinta. ¿Y por qué tengo que mediar? ¿O cuál es la idea de mediar en una pantalla? Porque esto se llama innovación temprana. No hay ninguna posibilidad que el mundo salga del problema del cambio climático sin tecnología. En la pandemia nos dimos cuenta que la única forma de conectarnos fue innovar, irnos a la casa, poner un Zoom, cambiar la forma como nosotros trabajamos, como nosotros enseñamos. Esto es aprender, desaprender. El cambio climático es el mejor ejemplo para todos, que vamos a tener que aprender y desaprender constantemente. Eso es lo que nosotros buscamos que haya en la sala de clase, un espacio para innovar, para las mentes creativas, que seguramente mañana con Rodrigo Fábrega lo van a ver. Sin creatividad, de verdad que va a ser muy posible que nos hagamos cargo de los retos del futuro. Promueve claramente el avance, fomenta los nuevos conocimientos cuando yo estoy pensando en la innovación, impulsa la investigación y, por último, el factor que puede transformar la sociedad. Esa es la razón por la que nosotros buscamos innovar, pero también desde la perspectiva de ustedes como docentes, es pensar cómo se piensa en innovación. Ya no pregunto el por qué, sino que pregunto, ¿qué tal si? ¿Qué tal si hacemos esto? ¿Qué tal si cambio mi clase? Seguramente va a ser más entretenida para los estudiantes, pero también va a ser mucho más entretenida para mí como docente. Nosotros vamos al aula a entretenernos, a divertirnos, igual como ellos. Yo soy profesora universitaria hace muchos años y les puedo asegurar que siempre busco de qué forma yo misma me desafío a hacer clases más innovadoras, a hacer clases distintas que también me entretengan a mí y que pueda compartir con mis compañeros. Nada mejor que juntarse con 2 o 3 profesores e idear una actividad distinta. ¿Qué docentes hablamos para este mundo, para esta historia, para esta llegada de la inteligencia artificial? Hay un tema que tiene que ver con la mediación. Si nosotros como profesores y profesoras no mediamos, no va a mediar nadie. Les puedo asegurar que así como se habla de sacar el teléfono de la sala de clase, que yo puedo estar muy a favor de sacarlo, sobre todo en los recreos, en las clases, les puedo asegurar que esos niños y niñas llegan a sus casas y pasan 8 horas pegados. La mediación nuestra es muy relevante para que entiendan cuáles son los sesgos, cuál es el valor, cómo lo educo en el uso de la tecnología. A diferencia del televisor, que era algo abierto para todos, Internet es muy individualista. Cada uno puede tener su propia experiencia. Y eso pasó también en algún minuto cuando los televisores entraron a las piezas, ¿o no? Porque antes era un televisor en la casa, cuando se masificó eran los televisores en las piezas, empezó la mediación. Esto es lo mismo. Como nosotros como docentes también tenemos un rol en esta mediación, en el uso positivo de la tecnología. Les puedo asegurar que no es solamente rol nuestro. Esto claramente los padres y apoderados tienen mucho que ver en esto y realmente un buen programa que considera la incorporación de tecnología en la sala de clase requiere de un trabajo con padres y apoderados. Porque de verdad, y lo conversábamos al inicio, es muy complejo trabajar con esto si es que en la casa no tienen la misma mirada. Hay que tener una comprensión profunda de la inteligencia artificial porque también tiene un gran desafío, pero también tiene algunos problemas. Hay un tema de sesgo, que cada vez se está corrigiendo más, pero también eso lleva a errores. En algún momento mostraban con inteligencia artificial una imagen del inicio de la primera constitución en Estados Unidos.
Y para evitar los sesgos, la imagen tenía personas afroamericanas. Pero eso no es real. Algún niño o niño que hubiera utilizado esa imagen habría cometido un error histórico. Porque en eso, ahí sí que el sesgo no tiene mucha lógica. Entonces, o nos vamos para un lado o nos vamos para el otro. Pero la realidad es que aquí tiene que haber un pensamiento crítico. Y no solamente un pensamiento crítico en cómo les enseño a los niños y niñas a pensar críticamente, sino que nosotros también tenemos que entender hasta qué momento ocupamos la inteligencia artificial, a qué edad, con qué nivel de preparación. Tal como decía Lassen, estoy totalmente de acuerdo, en los niños más chicos claramente no es el lugar para empezar a trabajar con esto, pero hay unas habilidades pedagógicas que están asociadas seguramente al segundo ciclo de enseñanza básica, de quinto en adelante, que ya puedo empezar a incorporar. Y por último, habilidades de comunicación, porque tanto los docentes como los estudiantes, o sea, tanto en la relación con los estudiantes, la inteligencia artificial da un pie para aprender y volver a comunicarnos. El uso de los teléfonos, lo que ha provocado en general, es que nuestros niños y niñas, ustedes lo verán con sus adolescentes, no contestan el teléfono cuando uno llama. No saben hablar, no les gusta hablar por teléfono. Les gusta OK, una O, una K, el monito, 3 palabras y eso sería todo. El vocabulario se reduce. Cuando llegan a trabajar, yo trabajo con hartos gente joven, de verdad que como que se asustan si yo los llamo por teléfono, sienten que ha pasado algo grave. Porque no, entonces lo que tengo que hacer ahora es, hola, ¿te puedo llamar? Mando un WhatsApp para preguntar si puedo llamar y luego llamo. Porque el llamado se vuelve algo que es como, casi como que raya en ser una forma de estar como controlando a alguien. En cambio, con el WhatsApp es más fácil porque uno no sabe, además no saca los tickets, entonces no sé si lo leyó, si no lo leyó. Ese es como el mundo ideal. Ojalá no me llame, me mande WhatsApp y los audios y eso sería todo. La inteligencia artificial puede ser en esta hoja donde nosotros vamos creando esta historia, como les mostraba recién, una buena forma de que los niños y niñas sigan comunicándose, porque significa ver un cuento, porque significa desafiar a la inteligencia artificial. Muchas veces en este trabajo que yo hago con estudiantes, les pregunto, ¿qué tal si piensan una forma contraria de lo que la inteligencia artificial les dio? Una historia totalmente distinta. Y ahí empieza esto como de, ok, me entusiasmo a desarrollar una historia distinta de algo que ya creó. Entonces, tengo una interacción que es muy interesante y que de verdad ustedes la pueden probar y refuerza en los niños la motivación por desarrollar su capacidad de crear. Mentes creativas todo el rato, pero mediados por la tecnología. Porque lo queramos o no, así como pasó con estos profesores que protestaron por las calculadoras, esto no se va a terminar. No vamos a apagar los servidores y vamos a volver a la educación antigua. Todo lo contrario, el desarrollo tecnológico está demostrado en los años y años que seguramente nosotros hemos vivido, porque estamos viviendo en esta época el desarrollo tecnológico más grande en la historia, que no para. No sacamos, no vamos a eliminar el Internet, eso no va a pasar. Entonces, ¿cómo logramos tener estudiantes que tengan este pensamiento crítico y sean creativos? La tecnología, por otro lado, democratiza el conocimiento. Con inteligencia artificial, hoy tenemos la primera vez que tenemos la oportunidad de hacer una pedagogía que sea más personalizada, como el ejemplo que mostraba Lassen, entre aquellos que están más avanzados y los que están menos avanzados. Porque rápidamente le puedo pedir que me dé 5 posibilidades de hacer tareas distintas para distintos públicos. Ustedes me dicen, es tiempo. Les puedo asegurar que es mucho menos tiempo que ponerse ustedes solos a pensar en qué actividad van a desarrollar. Ese rato que se demoran ustedes en pensar esas actividades, se los da este ayudante que vamos a tener. Porque no es que lo decide todo.
es nuestro ayudante. Yo le pido a este ayudante que lo haga, le pido que haga la rúbrica y la discuto con él. Esos son momentos, son tiempos que nos ahorramos en el diseño de un trabajo que va a salir seguramente, les puedo asegurar, mucho mejor que las horas y horas que podríamos demorarnos en empezar una actividad nosotros de cero. Esos son los tiempos que vamos a ganar. Y una vez que ya tenemos la práctica, les puedo asegurar que ustedes mismos van a querer más. Van a querer hacer nuevas cosas, nuevas formas de poder explicar a los estudiantes y buscarlos para que hagamos cosas distintas. Aquí hay un punto súper relevante. La brecha digital es una brecha de pobreza. Esto no tiene ninguna discusión. Aquel niño o niña que no esté relacionado con la tecnología, que no trabaje y entienda cómo funciona la tecnología, en el futuro no va a ser del precariado. No sé si han escuchado este concepto. No es el proletariado, es precariado. No tuvieron la capacidad de interactuar con las máquinas y eso va a ser una diferenciación importante. Esto es con fuego artificial, ¿verán? No me va a explotar. Aquí salgo arrancando. No van a tener las mismas posibilidades. Así como en algún minuto, ¿está escuchando? Sí. Así como en algún minuto hablábamos de la diferencia o la brecha entre escuelas públicas y escuelas privadas, esto va a ser cada vez más fuerte con la brecha digital. Entonces, ahí hay un punto de atención cuando pensamos en la responsabilidad que tenemos nosotros también de poder enseñar a jóvenes que van a salir al mundo laboral. Nosotros en CODEA la misión más importante es efectivamente empoderar a aquellos que están más lejos de la tecnología. Tenemos programas muy interesantes para mujeres, como mujeres programadoras, partimos con eso, que era reconvertir laboralmente a mujeres hacia la programación. Tenemos un programa que se llama Emprendedoras Conectadas, donde enseñamos a mujeres que trabajan sobre redes sociales a cómo optimizar su trabajo a través de la tecnología. Porque efectivamente la brecha digital es mucho más potente en mujeres que en hombres. Y cuando yo logro en una casa empoderar digitalmente a una mujer, cambia la dinámica de la familia. Los hijos la ven de otra manera, entienden mucho más y no queda esta imagen como que el padre sabe de tecnología y la mamá hay que enseñar a moverle las perillas, a publicar en Instagram y ellos manejan las redes sociales. Y por otro lado, efectivamente trabajamos con escuelas públicas en una ruta que llevamos 8 años trabajando en este proceso, porque sabemos, como decía ahí, que en el fondo las habilidades del siglo XXI es la brecha que viene ahora potentemente en la diferencia entre los estudiantes de las escuelas públicas y privadas. Nosotros trabajamos principalmente con el mundo público y subvencionado, no necesariamente con privados o son programas más pequeños. ¿Cuál es la reflexión que nosotros hicimos? ¿Cuál fue la hipótesis para desarrollar los programas o la ruta que hemos desarrollado? Hoy tenemos el 71% de los estudiantes ocupan la tecnología para entretenerse. Todos los que tienen hijos, hijas acá saben que esto es así. Están viendo la tele y están jugando hasta Candy Crush, no sé, bueno, eso es muy antiguo, pero están haciendo un juego. Mientras ven la televisión, igual están jugando. No solo están jugando, están compartiendo con un otro que está al otro lado y que no lo ven. No tienen idea en qué posición tampoco está porque no se ven. Usa la tecnología, solo el 23% usa la tecnología para actividades creativas y el 8,9%, o sea, 8,9% edad, fue la que bajó hace poco, el año pasado dieron esta estadística, de cuando reciben el primer celular. Y esto es complejo porque finalmente lo que estamos haciendo es teniendo niños ciudadanos digitales a los 8, casi 9 años. Nosotros somos ciudadanos al momento que tenemos 18 años. En el mundo digital son ciudadanos apenas tienen 8,9 años. Esa es la edad de ser ciudadano digital, desde el momento que tienen un teléfono con internet. Ahí hay un gran riesgo, porque cuando uno es ciudadano tiene derechos y obligaciones. Los estudiantes en general o los niños y niñas de nuestro país creen que tienen todos los derechos del mundo de usar su celular y ninguna obligación.
No entienden la lógica que la ciudadanía digital efectivamente es lo que hoy está pasando. Estamos viviendo en dos mundos, en el mundo real y somos avatar en el mundo digital, porque no funcionamos igual, ni siquiera en el WhatsApp. Yo siempre digo, uno nunca puede discutir con el marido, la esposa, por WhatsApp, porque no se entiende. Entonces, uno le pone un tono que es distinto al que realmente tiene y se provoca un problema de comunicación por no tomar el teléfono y llamar. Yo lo hago, pero no me contestan. Obvio que no me contestan porque ya se enojaron. Pero tiene que ver con eso. Nosotros funcionamos distinto en el mundo real que en el mundo digital. El 28% usa la tecnología para estudiar, el 1% cuenta con las habilidades avanzadas. Esto ya lo vimos en las últimas pruebas que se hicieron con respecto a para qué uso la tecnología, y el 87% cuenta con un celular con acceso a Internet. Este es el programa que nosotros tenemos de incorporar habilidades en la sala de clase y llevamos cuatro años. Verán que están todos los niños con mascarilla. Da como nostalgia ver esa imagen, no me lo han cambiado y como que siempre decimos, es cuando partimos, en un momento súper complicado que estábamos con pleno COVID. Pero en el fondo las ciencias de la computación incorporan todos estos distintos contenidos que es necesario de entregar a los estudiantes. Nosotros tenemos, y ustedes lo sabrán, hay una muy buena noticia, al menos para nosotros, que lo hemos promovido durante todo este tiempo. En el próximo currículum, la hora de tecnología va a llamarse Tecnología e Innovación, lo que es de verdad bastante innovador para los currículum que existen, porque hay un foco muy fuerte en la innovación temprana, y la hora de tecnología empieza a incorporar las ciencias de la computación como antes no lo hacía. La tecnología, acuérdense que partió de las técnicas manuales y hoy empieza a tener un rol distinto en cómo va a ser la hora donde vamos a incorporar estas tecnologías. Todo, cuando yo hablo de ciencia de la computación, este es el cuerpo teórico, estos son los contenidos que componen y en general las escuelas trabajan en 1, 2, pero ciudadanía digital es por lejos para nosotros uno de los más relevantes al momento de trabajar con los estudiantes. Esta la voy a pasar porque les quiero mostrar. Nosotros hemos estado en 14 regiones, nos faltan Arica y Punta Arenas, donde no hemos desarrollado programas. Más de 200 profesores hemos trabajado con ellos. Desarrollamos los contenidos de la hora de tecnología, que están hoy publicados en currículo en línea en el Ministerio, para incorporar estos contenidos de tecnología. Pero lo más importante es que hemos descubierto que cuando el docente es capacitado y acompañado durante un año aproximadamente, las habilidades de enseñanza de tecnología aumentan de verdad sustancialmente. Y esto no es menor, porque muchas veces la mirada de las escuelas es decir, no, esto es muy complejo, es difícil. O otros dicen, no, la programación es para todos. No, la programación no es para todos. Aprender tecnología implica tener una capacidad de aprender y desaprender y entender que el mundo se maneja de otra forma. Y eso no es llegar y decir, vamos a hacer un programa y lo vamos a incorporar. Eso quiere decir un trabajo constante en el aula, desde el director hasta la última persona de la escuela que tiene que comprender el valor que tiene la tecnología. ¿Qué les puedo contar? Porque esto es evidencia, esto realmente pasa y es así. Un programa como este o como muchos otros en los que ustedes pueden participar, el 92% mejora sus conceptos sobre ciencias de la computación y están satisfechos con la formación. Si yo
logro, por ejemplo, que el 50% mejora la aceptabilidad, son dos mundos distintos. En el primero lo entiendo, me gustó, le doy el ok, pero en el segundo es cuando me siento lo suficientemente empoderado para poder dar esto en la sala de clase. Ahí hay una diferencia muy grande en cuando yo me siento tranquilo en dar tecnología en la sala de clase, porque les puedo asegurar que es la única asignatura donde los estudiantes creen saber mucho más que el profesor. Si nos paramos en el modelo antiguo del profesor, el que lo sabe todo, estamos en un problema, porque claramente en tecnología el avance de los estudiantes ha sido muy grande. Distinto es cuando me paro en que yo soy un líder aprendiz y vamos trabajando en conjunto. Y soy capaz de decir, no me queda claro, tú practica. A mí me pasa en las clases en la universidad, hago clase de periodismo digital y les puedo asegurar que tengo cabros que hacen sitio en 2 minutos. O sea, mucho más rápido de lo que yo estoy enseñando. Y lo entiendo y trabajamos en conjunto. Pero la aceptabilidad es justamente lo que nosotros buscamos. Cuando el docente acepta que esto es importante para su estudiante, lo marca distinto. Y aquí, como les decía, también empoderamos. Les quiero mostrar. Esta experiencia me permitió saber la importancia de la creatividad y la innovación en el aula y cómo las herramientas y cómo las habilidades del siglo XXI pueden impactar la vida de los estudiantes e incluso transformar sus formas de vida y transformar la forma en que ellos se relacionan. Roberta es una profesora de Valparaíso que decide hacer el programa que trabaja con nosotros en IDEO Digital, pero ella va mucho más allá, convierte su clase desde la tecnología y hoy, claro, es de las pocas speakers, profesoras de enseñanza básica, que va a las charlas y presenta estos contenidos. Es una mirada distinta de cómo ella se empodera y decide que la tecnología la va a ayudar a desarrollar sus clases. Profesora de Educación Pública. Y en términos de los niños y niñas, nosotros hoy estamos haciendo una evaluación de impacto durante todo este tiempo. En Chile no hay mucha evaluación de impacto de los programas, porque efectivamente es caro y es difícil hacerlo en el tiempo. Como nosotros trabajamos en un programa 5 años, estamos desarrollando mucha evidencia que entregamos al mundo público, principalmente para el tema de las políticas públicas. Pero cuando nosotros desarrollamos programas como esto, el 12% de los niños y niñas aumentan su conocimiento en ciudadanía digital. Y aunque ustedes no lo crean, muchos de ellos no sabían que no es recomendable poner el nombre y el colegio en sus redes sociales. Y los padres tampoco sabían. No sabían que hay un ojo ahí, porque en el fondo es reconocer, yo puedo identificar claramente, ir a buscar a alguien, si yo tengo 2 datos en Internet. Y los niños en general o niñas no debieran poner 2 datos en Internet. Bueno, entre los 8 y los 11 años también aumenta y los padres y apoderados también aumentaron su conocimiento en ciudadanía digital. A mitad de en agosto o septiembre, nosotros hacemos una charla masiva online para padres y apoderados para que comprendan la importancia de la ciudadanía digital y el ojo que hay que tener con estos datos. Son datos muy sencillos. Y aquí está el llamado, finalmente, a plantear que la innovación es no solamente con foco en los estudiantes. La innovación tiene que ser algo interesante para nosotros. Los profesores y profesoras son por lejos los más importantes en la vida de nuestros estudiantes. No tenemos por qué hacer siempre lo mismo y decidir que esto es lo que aprendimos y lo vamos a hacer así. Son pocos, si ustedes vieron los datos que les mostraba, el 50% tiene aceptabilidad, entiende el valor de esto, solo el 50%. Ellos y ellas son los llamados a cambiar la educación en Chile, además de todos los temas que tenemos, a entender que pueden hacer una clase diferente. Como dice acá, para nosotros, y por eso trabajamos con los docentes principalmente, son pilares fundamentales en esta revolución educativa que de a poco estamos viviendo nosotros mismos. Aunque no nos demos cuenta,
la llegada de tecnologías como ChatGPT o como otras va a revolucionar la forma como los estudiantes aprenden. Nunca va a poder faltar el profesor, también lo dijo Lassen en los datos que tenía, no va a faltar un profesor, porque obviamente hay un trabajo que tiene no solamente los conocimientos, sino que también lo socioemocional. Ustedes son un puntal. Cuando un niño o niña viene con algún problema, este es el lugar donde se sienten seguros. Entonces, hay una diferencia en pensar cómo nosotros mismos nos vamos mirando de otra forma. Muchas gracias. Está malo mi mail, es sejana@codea, no con la L, por si acaso. Muchas gracias, Claudia, por esta conferencia realmente interesante para el ámbito educativo. Y aprovecho de rescatar esta pregunta de Álvaro González, de San Pedro de la Paz, que está muy actualizada. ¿Cómo podemos convencer del buen uso de la inteligencia artificial y tecnología en el aula ante las propuestas parlamentarias que buscan prohibir el uso del celular en las salas de clase? Yo creo que hay una diferencia ahí. A mí me parece, una cosa son los dispositivos celular en la sala de clase, que de verdad que creo que tiene un foco. De hecho, se ha demostrado que los niños vuelven a jugar en el recreo, se vuelven a mirar las caras cuando no hay un celular. Y otra cosa es la propuesta de incorporar dispositivos que la escuela puede entregar, como tablet o computadores. Yo creo que de verdad es un rol de la escuela poder entregar estos dispositivos para que se puedan hacer las actividades. No podemos tener una sala todo el día con dispositivos, claramente. Por eso es bueno ir trabajando de qué forma se puede hacer. Pero creo que hay que hacer una distinción entre el celular que llega a la sala de clase y los dispositivos que las escuelas o los colegios pueden dar a los estudiantes. Muchas gracias, Claudia. Y una actualización final. No tenemos más preguntas. Reiteramos el aplauso para Claudia, por favor. Muchas gracias.